comisión. Es un honor participar acá por el Instituto Panamericano de Derecho Procesal. Ya. Nuevamente, muchas gracias, señor presidente, señores comisionados. Es un honor participar en esta comisión sobre órganos autónomos y Poder Judicial. Y vamos a comenzar a exponer varias ideas que hemos trabajado en el Instituto Panamericano de Derecho Procesal respecto de la temática constitucional, particularmente respecto del anteproyecto. Bueno, ahí está mi presentación brevemente. Y básicamente lo podemos resumir en tres grandes temas. En primer lugar, respecto del debido proceso, las garantías del debido proceso, que están bastante bien recogidas en el proyecto del anteproyecto constitucional, pero que hay algunas mejoras que se podrían hacer. En segundo lugar, respecto a la gobernanza judicial, que ya nos habló recientemente el señor Vargas de la Academia Judicial. Y en tercer lugar, respecto a la jurisprudencia vinculante. Bueno, respecto al debido proceso, unas consideraciones básicas. En primer lugar, estamos frente a un elemento fundamental de una democracia que requiere justamente que haya paz, para que haya paz social, que se requiere justamente que haya certeza jurídica, y para ello se requiere un proceso que tenga garantías. Y eso hemos ido avanzando con el tiempo. El tema ha ido avanzando posteriormente a raíz de evolución propia de la Corte Suprema, de la Contraloría General de la República, el Tribunal Constitucional, y también de sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hay algunas referencias, por ejemplo, en materia de transparencia, que el señor Larraín fue autor de la ley, el caso de Monacid, igualdad ante la ley, y otras sentencias más. Y también la sentencia de la Corte Suprema ha avanzado en ese punto en varios aspectos, como la confianza legítima y la responsabilidad extracontractual, con algunos temas que vamos a ver más adelante. Por otra parte, respecto al debido proceso, también un punto importante que creemos que debe ser reforzado es respecto a la motivación de las sentencias, donde yo soy litigante de parte académico y me ha pasado en varias oportunidades donde hay sentencias, la única referencia a la prueba es una línea que dice se valoró la prueba, pero no hay ningún razonamiento. Y eso es terrible, y particularmente cuando uno llega a las Cortes y sigue la situación igual, es peor todavía. Eso también se reitera en materia civil, como el visto se confirma, no hay ningún argumento, y eso hace prácticamente imposible poder reclamar. En tercer lugar, el tema es aún más dramático en materia penal y laboral, donde tenemos un recurso de nulidad, donde en la práctica es casi imposible tener una sentencia que permita revisar los hechos y el derecho. Justamente porque hacemos referencia al caso Norín Catrimán. Tiene varios aspectos del caso Norín Catrimán respecto a Chile. Un tema que no se acogió respecto a Chile, lo que señala el gráfico acá. Formalmente vemos los gráficos donde básicamente buena parte de las sentencias son confirmadas, en este caso en materia civil, o rechazados los recursos de nulidad en materia penal o laboral por las Cortes. En buena medida, de hecho, si uno conversa con litigantes en materia penal y laboral, ve que son cerca del 90%, más del 90% de los recursos se rechazan, lo que hace en la práctica imposible, que es justamente el argumento que recoge Norín Catrimán en la parte final. No condena a Chile por eso, porque formalmente se puede revisar los hechos, pero en la práctica no se puede. Es demasiado formalista. Aquí propuestas específicas en honor al tiempo. Respecto al artículo 16, número 6, respecto al debido proceso, agregar aspectos referentes a la temática, la posibilidad de poder alegar en formato telemático. ¿Por qué? Durante la pandemia vimos que el tema se podía hacer, y de hecho lo planteo como ejemplo, un tema, yo litigo, tengo la suerte de poder litigar todo desde Arica a Magallanes, y me pasó que tenía causas en Arica y en Santiago, y tenía clase en Concepción el mismo día, y todo se podía hacer, y acompañando a mi hijo a sus clases y preparando el almuerzo. O sea, eso lo permite hacer la videoconferencia, ha demostrado que se puede, y se respetan las garantías de las partes también, tanto en todas las materias. En segundo lugar, en ese punto, un punto importante, si podemos retroceder un poquito la lámina anterior, por favor. El punto importante, número 9, perdón. Hay una deuda pendiente con el ámbito disciplinario y sancionatorio. Trabajo en temas disciplinarios, mi libro salió recién hoy día, la última edición de mi libro sumario. Uno de los problemas que tenemos es la tipicidad, la falta de tipicidad, que es más o menos común a nivel latinoamericano, pero segundo, las garantías. Se han ido construyendo en base a fallos de la Corte Suprema, del Tribunal Constitucional y de la Contraloría, a cierto nivel de garantías en materia disciplinaria y sancionatoria, pero falta un estatuto, no hay ley específicamente. La ley de bases generales de los procedimientos tiene algunas normas, pero muy básicas, y sería conveniente contemplar algo en ese sentido. En la lámina actual tenemos que, lo que planteamos recién respecto al recurso, la posibilidad concreta, expresa, de que se pueda revisar hechos y derechos.
para hacernos cargo de la sentencia de Norín Cachimán en la parte pertinente. Respecto al derecho al recurso. Respecto a la publicidad, uno de los temas pendientes que tenemos también es referente a que se puedan conocer las sentencias, cosas que se puedan también revisar por la academia, efectos de poder, como señala el señor Vargas, respecto a la academia, una visión autónoma, efectos de poder tender hacia la mejora. En ese sentido. Y por último, la protección cautelar, efectos de que en toda materia, también los procedimientos administrativos y disciplinarios, se pueda expresamente contemplar la protección cautelar. Como segundo gran tema, tenemos respecto a la gobernanza judicial, uno que está bastante bien trabajada en el anteproyecto, pero hay unos temas que requieren justamente potenciarse, precisarse para efectos de poder evitar algún tipo de injerencias indebidas de parte del ámbito político. En primer lugar, prensa libre. Tiene que haber una prensa libre, perfecto, y hemos tenido noticias recientes respecto al punto. Si podemos pasar a la lámina siguiente, por favor. El tema lo trabajamos en actividades previas en la Academia del Instituto Panamericano de Derecho Procesal y esta lámina está sacada de ese, justamente. Lo planteamos específicamente respecto de Europa. Bueno, el tema pasó también aquí en Perú, en Argentina, han habido problemas graves respecto de la injerencia política en estos órganos de selección y calificación de jueces. Pero en España ya es más dramático, Polonia y Hungría también son ejemplos aún más concretos, y por eso justamente el ejemplo de qué independencia era, en el fondo. Y esto ha tenido concreción en cómo se pueden elegir. Si podemos pasar a la lámina siguiente, por favor. Tenemos también, en España es tiene mucha más injerencia política que en Chile. El proyecto, en ese punto, el proyecto es mucho más potente, mucho más garantista a favor de las personas que el caso español. El caso húngaro, que también están estos tres países cuestionados por la Unión Europea justamente por lo mismo, por falta de independencia judicial. Y tienen en común justamente este órgano que nombra y sanciona a los jueces. Entonces son temas que han llevado y podría llevar a Chile a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, falta de independencia judicial. Y el caso polaco también es algo similar. También nombramiento, calificaciones, remoción, como ustedes ven, es básicamente lo mismo. Bueno, propuesta respecto de esto, cosas bien específicas. 154, modificar, justamente agregar un párrafo donde se señala específicamente como requisito que no puedan tener, requisito negativo, de que no puedan haber participado en órganos políticos, ni tampoco gremiales, para efectos de poder separar los ámbitos. Justamente esta idea de poder participar en diferentes ámbitos, pero no juntarlos. Como otra nómina, también copiar, pensemos, en la misma, todo ente que tenga injerencia respecto a nombramiento, remoción o calificación de los jueces, también tener normas similares. Y por último, respecto de los procedimientos disciplinarios. El Poder Judicial tiene un procedimiento en materia disciplinaria que justamente también tiene algunas falencias en materia de derechos fundamentales respecto a los funcionarios judiciales y de los jueces. Por eso creo que es conveniente también expresar específicamente las garantías en ese sentido. Ya para ir abordando los últimos puntos, respecto a la jurisprudencia vinculante en sede judicial, creo que es conveniente en este caso agregar un punto al final del capítulo del Poder Judicial referente a contemplar la posibilidad de jurisprudencia vinculante a nivel de Corte Suprema y eventualmente Tribunal Constitucional para efectos de poder optimizar el trabajo judicial y que particularmente que tanto las empresas como las personas tengamos garantías respecto de cómo se va a interpretar la ley para efectos generales. Y esto, como señalamos ahí como ejemplo, ha sido ya establecido con mayor o menor experiencia en el caso de Brasil, con bastante más de 50 años, con mayor o menor desarrollo, México recién el año 2021, y Colombia en el caso de materia administrativa. Entonces, tenemos experiencias comparadas recientes, cercanas, que han demostrado que funciona y se ahorra bastante tiempo y da más certeza jurídica. Y a continuación tenemos el artículo de la Constitución mexicana, modificada el año 2021, que justamente hace una referencia genérica, creo que en Chile sería más conveniente algo más específico, pero que por mayorías del Tribunal Superior se podrían llegar a referencias en ese sentido. Y ya para terminar, a modo de resumen, los tres grandes temas se proponen algunas modificaciones que ya se plantearon respecto del debido proceso, cosas muy específicas, que está bastante bien redactado por el anteproyecto. En segundo lugar, esas adecuaciones muy quirúrgicas respecto del nombramiento de jueces. Y por último, contemplar específicamente la fuente de jurisprudencia como fuente formal. Muchísimas gracias.